Buenas tardes, como decía antes, vamos a hablar hoy de la Conjura de Noviembre con Sergio Mayo, a ver si podemos mantener ahora la conexión que no hemos podido antes. Vamos a ver. A ver. Ahora. Hombre, menos mal. Muy Es, es- buenas. es mi primer directo de Instagram. Creo que ese era el problema. Tenía todo preparado con el ordenador y todo para entrar y al final estoy aquí con el móvil, así que a ver Sí, sí, cómo seguimos. es que en ordenador no sé por qué, pero se ve que la modalidad de Instagram en ordenador no permite, No le gusta, ¿no? no le gustan los directos. Pues aquí estamos ya. Bueno, pues encantado de poder charlar contigo durante este ratito Igualmente. y, nada, y que ya la gente porque se vaya uniendo cuando pueda. Total, como siempre avanzo, siempre publico el vídeo del directo en mi perfil para que se vea las veces que se quiera y nada, Pues un placer. y eso. Un placer estar aquí un ratito contigo y nada, y perdona el retraso. No pasa nada. Lo importante es que hemos solucionado Exacto. el Un problemilla. problema técnico, eso es. Bueno, pues vamos a empezar. Y como es tu primera vez en los directos de Superhéctor Alfa, pues siempre a mí, en estos casos, siempre me gusta empezar de la misma forma, de que el invitado se autopresente en pequeñas pinceladas. O sea, en tu caso, ¿quién es Sergio Mayo? Pues Sergio Mayo es un chico que nació en Santiago de Compostela, en Galicia, hace pues 34 años y que siempre le ha gustado mucho leer, siempre le ha gustado mucho escribir, siempre le ha gustado mucho las historias, yo creo, ¿no? Independientemente del formato, porque también consumo mucho cine, mucha novela gráfica, mucho cómic. Me gustan las historias en cualquier tipo de formato. Y soy ingeniero industrial Uh -huh. especializado en automática y robótica y ahora también parece que escritor, porque hace 2 años he publicado con Adarve mi primera novela. Y bueno, como bien sabes, porque estuviste allí y nos conocimos, fue finalista de Uh -huh. DICUE Negro el año pasado en Cartagena, lo cual fue para mí un honor. Y ese es un poco mi resumen bueno, del aspecto literario, Uh ¿no? -huh. Hasta el momento. Entonces, ha mencionado que desde siempre has querido escribir o en qué momento sentiste esa inquietud por la escritura. Yo bueno, desde pequeño, y eso es una cosa que le debo a mi madre, siempre pues, me ha gustado mucho los cuentos, las historias, las novelas. Siempre me leían a la hora de comer, a la hora de cenar, antes de irme a la cama. Y, y ya desde pequeño en las clases de lengua y literatura del colegio, cuando tocaba hacer redacciones o relatos cortos o ese tipo de actividades, los profesores me comentaban pues, que se me daba bien, que podía tener un cierto talento en ese aspecto. Pero la conciencia de querer publicar o crear yo mi propia historia, yo creo que vino más tarde, ¿no? Vino un poco después de haber leído mucho y después de haber disfrutado mucho leyendo, pues el tener la inquietud de crear algo similar para que pudiesen disfrutar otras personas, ¿no? Al final volvemos a lo mismo, es el gusto por las historias y crear algo que a ti te gustaría vivir como espectador o como lector, pues para que también pueda llegar a otra gente, ¿no? Y cuál es el primer libro que recuerdas de haber leído?
Uf, no Sí, sí, sabría. si lo Es, recuerda, o es, por lo menos alguno de los primeros. es, sí, es complicado, ¿no? Porque, bueno, uno tiene recuerdos de niños, pues de las historias Disney, ¿no? Las Ujú, historias que leía uno cuando era pequeño, luego a medida que te vas haciendo mayor y entras en la adolescencia, pues yo creo que a todos los de nuestra generación nos dio muy fuerte la fiebre Harry Potter, ¿no? Por ujú, esa época. Yo recuerdo devorar los libros de Harry Potter en 3 o 4 tardes y estar expectante por el siguiente, ¿no? Ese tipo de sagas más de fantasía adolescente, yo creo que todos los de nuestra generación las hemos leído. Luego también recuerdo que leí muy joven La Comunidad del Anillo, el primer libro ujú, de Tolkien, que también me cautivó, me gustó mucho. Y luego ya me fui metiendo poco a poco con los años en la novela negra, ¿no? Elroy, Chandler, Connelly, todos los grandes del género, fui entrando poquito a poco. ujú. Ahora ha llegado el momento de hablar de la Conjura de Noviembre. ¿Cómo, cómo nace la novela o la historia? ¿Cómo se empezó a gestar? Pues esto lo cuento siempre en las presentaciones. La responsable de La Conjura de Noviembre, del embrión de La Conjura de Ujú, Noviembre, es una película de Oliver Stone que se llama JFK, que es un gran clásico. Una película protagonizada por Kevin Costner en el papel del fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, que se encarga de investigar todo lo que rodea al asesinato del presidente Kennedy en los años 60, ¿no? ujú, Él no confía en la versión oficial, ve que hay muchas lagunas, ve que hay muchas cosas que no cuadran y como fiscal del distrito de Nueva Orleans empieza una investigación independiente del suceso que había acaecido 3 o 4 años atrás, encontrando personajes y habitantes de Nueva Orleans, de su propio estado, que de una forma u otra han estado involucrados en una especie de conspiración ujú. relacionada con el asesinato. Y a mí esa película me cautiva, ¿no? Yo recuerdo que la veo cuando estaba en el segundo año de carrera, cursando ingeniería industrial, y el primer pensamiento que tengo al terminar la película, aparte de haberla disfrutado y decir, pues es una gran película, es preguntarme si eso realmente pasó en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánta parte hay de verdad, cuánta parte hay de mentira en esa historia que Oliver Stone traslada magistralmente a las pantallas? Entonces empiezo a indagar, empiezo a investigar, a buscar en Google, a documentarme y veo que muchos o prácticamente todos de los hechos que se relatan en esa película tienen una base verídica, o sea, es cierto, ¿no? Las incoherencias, las inconcreciones, la omisión de testimonios de testigos claves, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso me lleva a ver que ahí hay una gran historia o que hay un gran material para una buena novela negra, ¿no? Para una buena novela policíaca. No empiezo a escribir entonces, pero sí que digamos que es como el germen de la idea que llega a materializarse en ese libro, pues un poco durante la pandemia, ¿no? Como he visto muchos directos que has hecho con otros autores que acaban de publicar recientemente una novela y todos hablan de la pandemia como una etapa en la que pudieron dedicarse más a la lectura, con eso de que no se podían hacer actividades al aire libre. Y ahí comienza un poco a plasmarse en papel la idea original de La Conjura de Noviembre, que finalmente se publica en junio de 2023. Y para la gente que todavía, por motivos que sean, todavía no la han leído, qué les puedes contar? ¿Con qué tipo de novelas se van a encontrar? Sin, por supuesto, sin destripar nada, y sin... Pues yo creo que, bueno, es una novela negra, eso lo primero. Creo que es un género bueno, que es entretenido, llevadero, que si la historia es buena y está bien trazada, suele mantener al lector ávido de más, ¿no? Esperando el siguiente paso del detective o del villano o de su némesis en este caso. Entonces, creo que es un género que es atractivo para el lector y además tiene esa componente histórica y esa componente de descubrimiento de un episodio que fue trascendental en la historia de Estados Unidos y también de Occidente. Yo creo que desde España nos cuesta ver un poco la trascendencia que tuvo esto en su momento,
porque salvo el episodio de Prim, del general Prim, Ujú. no hemos tenido nada parecido en nuestro país y de hecho hay muchos, digamos, países o democracias asentadas que no han tenido una situación igual. Pero al final que un presidente del gobierno legítimamente elegido en las urnas de repente sea asesinado en un acto Ujú. público a la vista de las cámaras de toda la nación y incluso del mundo, es un episodio bueno, muy chocante para la ciudadanía y para el escenario político de ese país. Y sobre todo, cómo se contó, ¿no? Yo hago mucho hincapié en el libro, cómo se explicó a los ciudadanos, cómo se contó, y las contradicciones y las mentiras en las que se cayeron para ocultar una parte fundamental de todo lo que se gestó aquellos días. Entonces yo creo que a la gente que le guste la historia, que le guste la novela negra y que le gusten los años 60 en Estados Unidos, que son años muy movidos, ¿no? Al final, en un plazo de 5 años, se asesina a 3 personas tan relevantes en los Estados Unidos como el presidente Kennedy, Ujú. su hermano Bobby Kennedy y Martin Luther King. O sea, estamos hablando de que en un plazo de 5 años se asesina a sangre fría a 3 personalidades públicas muy conocidas y muy importantes en aquellos años. Ujú. Entonces creo que son años interesantes, convulsos, y que a la gente que le guste la novela histórica, pues también le puede interesar esta historia. Y ahora hablamos un poquito de aquel suceso. Eh, ¿Por qué no se contó toda la verdad del asesinato de Kennedy? Porque hubo cosas que se callaron. Bueno, a ver, al final ya no es tanto, o sea, tú como autor Ujú. o como investigador o como aficionado o adicto, ¿no? Al caso Kennedy, tú intentas abordarlo de una manera rigurosa con absoluta objetividad, ¿no? Es Ujú. decir, tú tienes que, sobre Kennedy, sobre el asesinato de Kennedy se han escrito muchas teorías, cada cual más alocada que la anterior, y hay una versión oficial, que es la que recoge los tomos de la Ujú. investigación Warren, que fue como se acuñó a la comisión encargada en teoría, esclarecer los hechos de lo que había pasado. Entonces tú tienes que aproximarte primero al material oficial, el material original, sin prejuzgar, ¿no? Sin prejuicios. Vale, yo he visto una película que me ha cautivado, que creo que es creíble lo que Ujú. cuenta, pero no puedo ir condicionado con que esto es lo que hay, ¿no? O es lo único que hay. ¿Qué pasa? Que a medida que tú empiezas a leer a autores, a analistas, periodistas especializados en este caso, lo primero que descubres son los cabos sueltos, las contradicciones, ¿no? O sea, tú no la abordas con una teoría premeditada, como te decía, sino que lo vas descubriendo sobre la marcha. Entonces hay cosas como el cambio de versión en el arma que asesinó, que supuestamente asesinó al presidente, que nunca se explicó del todo. De hecho, de los agentes que descubren el rifle en el depósito de libros, 4 cambian de versión y dicen, no, es verdad, me equivoqué, es un modelo y un arma distinta a la que inicialmente encontré, menos uno de ellos, que hasta su Ujú. muerte mantuvo que el arma que había encontrado fue la que inicialmente reportó. Y luego vas viendo una serie de casualidades de las que te es muy difícil, una persona razonable le es muy difícil escapar. Este agente que te cuento, que mantuvo su versión hasta el final, sufrió hasta 4 intentos de asesinato a lo largo de su vida. Entonces, y como estos muchos otros personajes secundarios o terciarios, ¿no? Ujú. Relacionados tangencialmente como este caso, como la bailarina del club de Ruby, Rose Cherami, de la que también se habla en el libro, es un personaje real. No. La partida de defunción es real, es decir, fue encontrada muerta, abandonada en una cuneta después de que días atrás anunciase que había oído o que tenía conocimiento de un complot para asesinar al presidente. Entonces, son demasiadas cosas como para dejarlas pasar, ¿no? De hecho, incluso lo divertido, ¿no? O lo obsceno de esto es que incluso en la versión oficial se recogen testimonios que entre sí, bueno, aparte de ser muchos de ellos contradictorios, llaman poderosamente la atención. Hay un testimonio
de un bueno, una persona que practicaba el tiro, ¿no? En un club de tiro, que afirma que 2 o 3 días antes del asesinato de Kennedy vio a Oswald, a quien finalmente se le culpó del asesinato, practicando el tiro a la vista de todo el mundo en aquel club, y que en un momento dado empezó a disparar a dianas de otra gente que estaba allí pues afinando su puntería, ¿no? Como para llamar la atención. Entonces, choca mucho que si tú, bueno, primero, choca mucho que si tú quieres asesinar al presidente de los Estados Unidos, 3 días antes vayas a una galería de tiro a practicar, ¿no? A la vista de todo el mundo, que te puedan reconocer y ver cualquiera en ese club, y sobre todo que intentes llamar la atención de una manera tan tosca y tan grotesca como disparando a las dianas de tus vecinos para que ellos pues se quejen o protesten o te llamen la atención. Y ese testimonio está recogido en la Comisión Warren. Entonces, llama mucho la atención que los miembros de la Comisión Warren pasaran por alto testimonios así que te hacen por lo menos pensar, ¿no? Si realmente pues Oswald fue quien asesinó al presidente o hubo una especie de conspiración para hacernos creer que Oswald pretendía atentar contra el presidente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que descubres leyendo los tomos, pues te abren los ojos. Entonces, el Oswald que aparece en la novela es este mismo tiempo que estamos hablando. Sí, o sea, por el asesinato del presidente Kennedy, para todo aquel que no lo sepa, solo se detuvo un sospechoso. Se le acusó de disparar 3 veces sobre el presidente desde el sexto piso de un edificio que era el depósito de libros de la Plaza Dilley en Dallas, en Texas. Y justo otra de las casualidades o de los sucesos obscenos, ¿no? Relacionados con el asesinato es que después de estar 48 horas en dependencias policiales, justo cuando lo iban a sacar de allí para ser interrogado por el juez a los pocos días, apareció un gángster público, bueno, un gángster público, los gángsters nunca son públicos, pero era notorio y conocido que en Dallas que aquel hombre que regentaba un club de striptease, Jack Ruby, era un gángster, pertenecía a la mafia. Pues apareció de la nada en una comisaría de policía en la que supuestamente la seguridad debía ser excelsa, ¿no? Y más tratándose del principal sospechoso del asesinato del presidente. Y apareciendo de la nada le descerrajó un tiro en el pecho y murió, con lo cual nunca pudimos escuchar las declaraciones ante el juez de este hombre. Y aquí la comisión está Warren que aparece en el libro también es la misma comisión. Correcto. Sí, se reunió un comité de expertos para analizar las pruebas de las que disponían sobre el asesinato de Kennedy. Y bueno, estuvieron durante meses supuestamente investigando, interrogando a testigos, analizando todas las pruebas proporcionadas por el FBI, por la CIA, y llegaron a la conclusión de que este hombre solo, un lobo solitario, había atentado contra el presidente sin ningún tipo de ayuda, lo cual resulta sorprendente. Y además hay una teoría muy conocida que el personaje de Kevin Costner en la película que te comentaba pone de manifiesto, que es la teoría de la bala mágica. La Comisión Warren en su momento no cuenta con un vídeo muy famoso que es que bueno, está disponible en YouTube para todo aquel que quiera verlo, que es la película Zapruder. La película Zapruder es un vídeo de apenas 1 minuto de largo, si no me equivoco, en el que se ve el momento exacto en el que la bala impacta contra el cráneo del presidente Kennedy. A pesar de no estar en muy alta definición, porque es un vídeo de los años 60, es bastante impactante porque ves cómo se le sale el cerebro del propio cráneo en el momento del impacto. Y si tú analizas el vídeo y ves de dónde viene la bala y ves hacia dónde sale despedida la cabeza de Kennedy, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de física básica, o ya no eso, sino de sentido común, sabe que es imposible que la bala viniese del edificio, porque si no, la cabeza hubiese seguido otra trayectoria tras el impacto. Entonces, ese tipo de cosas básicas que la Comisión Warren no llega a analizar ni a explicar son las que levantan más sospechas respecto a este caso. ¿Y el título de la novela era el que tenías en mente del principio o estuviste barajando algunos antes de poner el definitivo?
Pues no, no, o sea, nunca lo tuve claro. Lo último que le puse o sea, lo último que escribí de la novela fue el título, ¿no? A ver. Como suele pasar en muchos casos. Y recuerdo pues elaborar una lista y hacer una votación con mi novia, con mi pareja, que por cierto es la creadora de la portada. La portada Hombre, fue te voy a preguntar a continuación sobre la portada. Pues ella, bueno, fue un trabajo conjunto, evidentemente, ¿no? Yo Ujú. le sugerí más o menos lo que quería para la portada, lo que me gustaría que transmitiese, y ella hizo el boceto original y después el trabajo final. Y bueno, recuerdo eso, hacer una lista de 10 15 nombres, debatir con ella cuál se podía ajustar más a lo que quería transmitir el libro. Luego, como bien sabes, también hay que hacer una labor de investigación para ver que no esté cogido, o al menos no muy cogido, ¿no? Hay muchos títulos que ya han usado otros autores pues, en otro tipo de trabajos, Efectivamente. en películas, en libros, en Ujú. series. Entonces, al final nos quedamos con La Conjura de Noviembre. Y ahora hablemos un poquito de los personajes de que aparecen en la novela. Eh, Antes que nada, quería saber cómo los creaste. ¿Seguiste algún proceso? Bueno, el primer personaje que aparece en tu cabeza, una vez tienes la idea, es el protagonista, ¿no? El personaje principal. Creo que esto también suele ocurrir, ¿no? En los procesos creativos. ¿Quién es el que va a llevar el peso de la historia y a ojos de quién vamos a conocer lo que pasa, ¿no? Bueno, al final yo creo que es un compendio de todos los detectives del género negro de los que me he enamorado desde el punto de vista literario, ¿no? A lo largo de mi vida, tanto protagonistas de libros como protagonistas de películas. Al final tú lo sabes bien porque tú eres un buen amante de la novela negra. El prototipo de detective de novela negra pues está ya muy estandarizado, es muy canónico, suele ser un antihéroe, ¿no? Sí. Cansado de lo que le rodea, descreído, harto, ¿no? De su mundo. Y suele también tener pues una serie de debilidades o de vicios. Algunos lo canalizan a través del alcohol, otros a través del juego. En mi caso, mi personaje es adicto a la prostitución, a los clubes de alterne. Entonces, digamos que fue el primero, ¿no? Que apareció en mi cabeza a partir de todos esos prototipos o personajes que nos ha dado el género negro a lo largo de su historia. Y luego yo tenía claro que quería una novela de pocos personajes, porque, bueno, al final yo necesitaba que los personajes que yo crease fuesen ficticios, saliesen de mi imaginación para tener la suficiente libertad creativa como Ujú. para llevarlos a los lugares que yo quería llevarlos, que tuviesen las interacciones que yo quería que tuviesen. Al final, si navegas en esos meses o en esos años y seleccionas un personaje real, es mucho más complicado, sobre todo si quieres ser históricamente concreto y adecuado, ¿no? Con lo que pasó durante esos meses. Entonces, como te decía, tenía claro que quería una historia con pocos personajes. Si te fijas, pues hay 3 o 4 personajes Ujú. principales. Y luego todo el elenco de personajes secundarios que de alguna forma se menciona, a los que se hace referencia, quería que fuesen pues personajes que existieron realmente, que fueron los grandes olvidados o damnificados de todo lo que significó el caso Kennedy. Pues te ponía el ejemplo antes de Rose Ujú. Cherami, te ponía el ejemplo de este agente de la policía de Dallas que descubrió el rifle. Todos esos son personajes reales que existieron y que tienen una labor de documentación detrás para intentar ser lo más precisos y lo más justos posibles con estos personajes. Pues ahora hablamos de James Devler. Ujú. ¿Con qué característica de él te quedarías o resaltarías? Bueno, yo creo que es un personaje que tiene un arco en cierta forma, de redención a lo largo de la historia, que no siempre es característico de la novela negra. Al final, el detective o el investigador de novela negra suele ser un personaje muy plano. Estoy pensando, por ejemplo, en el personaje de Chandler, en Marlowe, ¿no? Es un personaje que tiene unas características al principio de la historia y al final de la historia tiene las mismas características, ¿no? Mi personaje no, mi personaje sufre un arco evolutivo, termina, no pretendo hacer ningún tipo de spoilers, pero
yo creo que el caso Kennedy en cierta forma le abre los ojos y le hace seguir un camino que le termina llevando a una parte de sí misma mejor que la que él está acostumbrado o con la que él está acostumbrado a lidiar, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que más destacaría del personaje. Yo esta mañana en la reseña decía que comparaba a Jane con Harry Bosch, porque de Michael Connelly, Ujú. porque veía que los dos tenían similitudes, como algunas han mencionado como que estaban hastiados de su alrededor y demás. Te Eh, agradezco la comparación porque Connelly son palabras mayores, así que muchas gracias. por eso, se puede decir que Michael Connelly, imagino que entre más gente es alguien de tus referentes o... Me suele gustar más la literatura neo-noir un poquito más antigua. Vale. Si te comentaba Elroy, te comentaba Chandler, Uh a -huh. Connelly lo he leído, no toda su obra, ha escrito muchísimo, pero sí que he leído tanto de Bosch como de el otro protagonista abogado que tiene, o fiscal, si no me equivoco. He leído a Connelly, no sé hasta qué punto está en mi subconsciente como referente. Yo le daría más peso a otros. Bueno, uh -huh. Personalmente. Eh, seguimos con los personajes y muchas veces escuchamos a los autores decir que sus personajes pues, cobran vida y algunos se van por ahí libremente. ¿En tu caso ha pasado algo similar o no? No diría que el personaje se descontrola, ¿no? Pero sí que a la pregunta que también se ha hecho en varias ediciones de Cartagena Negra a los distintos escritores de ¿eres más escritor de mapa o de brújula? Yo respondería que soy más de brújula. Bueno, A mí me cuesta muchísimo tener una historia completamente trazada en mi cabeza, hacia dónde quiero ir, cómo voy a ir, qué pasos voy a seguir. Hay muchos escritores que sí, además le dedican mucho tiempo, ¿no? Se hacen esquemas, croquis, mapas. Eh, yo no, yo parto de una idea original y voy escribiendo según lo que me va inspirando lo que ya he escrito, ¿no? La historia me va guiando a través de... Sí que puedo tener 3 o 4 escenas relevantes en mi cabeza que me gustaría plasmar en papel porque en mi cabeza las visualizo y me parecen interesantes, me parecen estéticas, ¿no? Al final yo me gusta mucho el cine y soy una persona muy, muy visual, ¿no? Y entonces la historia siempre están imágenes antes en mi cabeza y me imagino el plano y las miradas de los personajes, el atrezo de la escena, ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, pero sí que soy más de ir descubriendo poco a poco donde la historia me va llevando y de hecho la historia que estoy escribiendo ahora me está ocurriendo exactamente igual, ¿no? Estoy escribiendo capítulos que en un principio no pensaba que fuese a escribir, pero es como me siento más cómodo escribiendo. ya que lo has mencionado, vamos a hablar un poquito. ¿También tu próxima novela también es novela negra o cambia de registro? No es exactamente una novela, es una novela de espionaje, Vale. la englobaría en el género de espías, Uh pero -huh. bueno, como tú bien sabes, al final la novela negra y la novela de espías tienen muchos nexos en común, entonces no se aleja completamente de la novela negra, pero yo sí, la englobaría más bueno, la catalogaría como una novela de espionaje e histórica a su vez, porque transcurre durante las guerras napoleónicas, en Uh -huh. 1800. Entonces es bueno, una historia de espionaje entre Francia e Inglaterra durante esos años también tan convulsos, que la verdad es que me gustan mucho. Bueno, y el hecho de vivir o de residir en Londres, como ahora mismo hago, pues me está permitiendo acceder a muchos museos, edificios, enclaves del siglo XIX que me están sirviendo de inspiración para la historia. Bueno, hoy ahora, volviendo un poquito a la conjura de noviembre, como hemos mencionado al principio, fuiste finalista el año pasado al Icue Negro. Correcto, sí. Una gran ¿Qué, experiencia. cómo fue la experiencia? Y cómo fue tu reacción al enterarte de que era uno de los finalistas? Pues
Recuerdo mucha alegría y mucha sorpresa, ¿no? Al final, bueno, yo no, yo era la primera vez que evidentemente presentaba una novela a Cartagena Negra en la categoría de IQE, porque no era solamente mi primera aproximación al género negro, sino era mi primera novela publicada, ¿no? Ujú, Mediante editorial. Entonces yo no conocía los tiempos, entonces para mí recibir el email de ha sido seleccionado como finalista para el IQE Negro fue una auténtica sorpresa. Me hizo mucha ilusión y, y la experiencia en sí, pues la verdad es que pues muy bonita, muy gratificante, muy satisfactoria. Al final un autor cuando publica un libro pues tiene que hacer un trabajo de ujú, promoción bestial, ir a todas las presentaciones que puede, pisar todas las ciudades que su bolsillo y su tiempo se lo permite, participar en ferias del libro si alguna tienda o alguna librería pues lo quiera padrinar en su stand, y al final todo eso, si no eres un autor consolidado y conocido, lo pagas de tu bolsillo. ujú, Entonces, para mí, poder viajar a Cartagena con gastos pagados, ¿no? O sea, que sea la organización quien pues, te facilita el alojamiento, te facilita el transporte, a ti y a tu acompañante, pues al final pues, es un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? Independientemente de que luego ganes o no ganes el premio, es un gran reconocimiento a tu trabajo y a las horas que has dedicado a escribir. Y luego, pues la entrega de premios en sí, pues qué voy a decir, tener el placer de conocer a Lorenzo Silva, que es un primer espada del género negro y de la literatura española, conocer a los otros finalistas que, bueno, nos estamos leyendo, ¿no? Hace poco pues terminé la de Quique y él ujú. terminó la mía y nos hicimos una Sí, reseña mutua. lo vi Vi, vi por las que, redes. sí, sí, vi que lo viste y que lo Sí. compartiste y pues una experiencia muy, muy chula. Y luego conocer Cartagena. Yo Cartagena no era una ciudad que conociese y me Ujú, encantó, la verdad. Y me encantó el amor que tienen a la literatura, a la novela negra en concreto y lo bien que organizan sus premios y sus jornadas de literatura. Yo me quedaría, aparte de con todo la organización y ujú, la gala en sí, por supuesto, me quedaría con la sensación de llegar a Cartagena y de dar una vuelta por la ciudad y ver tu libro en los escaparates de las librerías de la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito que un autor puede ujú, experimentar, porque al final los puedes ver en tu ciudad natal, al final es tu ciudad natal, has hecho la presentación ujú. allí, pero a una ciudad con la que no tienes ningún vínculo, de repente descubrirte en las librerías al lado de otros grandes escritores u otros grandes autores, pues es algo muy, muy, muy bonito. Y aparte de Cartagena Negra y demás, ¿has visitado ya sea como asistente, como lector algún otro festival? Pues todavía no he tenido la ocasión. Al final, vivir un poco en el extranjero complica las cosas, ¿no? Si residiese en España, pues estoy seguro de que intentaría acercarme a Gijón, que también tiene un gran Ujú. festival de novela negra. Málaga Negra también está empezando a asomar la cabeza. Además, Málaga es una ciudad que me gusta mucho. Tú que me sigues en redes sabes además que soy seguidor del Unicaja de Eh, baloncesto, entonces es una ciudad. aprovecho para darte la enhorabuena por la Copa del Rey. Muchas gracias. Imagino que tú serás más seguidor de Lucas Murcia, que también cuajó una gran temporada de baloncesto el año pasado, pero yo como seguidor del Unicaja, pues al final es una ciudad que visito mucho y de hecho he estado Ujú, firmando en la feria del libro de Málaga. Y sé por Vanessa también, por la otra finalista y por lo que sigo en redes, pues que creo que va a celebrar ya su tercera o ujú. segunda edición de Novela Negra. Es un festival, bueno, nuevo, incipiente, pero que también está cogiendo fuerza. Entonces, sí, me gustaría participar mucho más de la escena de los festivales de novela negra. Residiendo en Londres me resulta un poquito más complicado, pero bueno, haremos lo que podamos este 2025. Bueno, y ya como última pregunta por mi parte, no sé si la gente que nos estaba viendo tiene alguna pregunta y si tiene, pues decirle que la pueda hacer. Como digo, como última pregunta por mi parte, ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Pues bueno, voy a aprovechar, vamos a hacer aquí un poco de corporativismo, voy a aprovechar para recomendar la novela de Quique, Ciudad de Ujú, Cenizas.
me ha gustado mucho. Además, se nota, cuando tú le dedicas muchas horas a la documentación para ambientar tu historia, se nota cuando descubres otro autor que ha hecho lo mismo, ¿no? Y además una época tan, digamos, tan desconocida o tan poco trabajada como la Barcelona de principios del siglo XX, ¿no? Las protestas obreras y la Semana Trágica, ¿no?, de Barcelona. Entonces yo creo que a todo el mundo que le guste la novela negra con pinceladas de novela histórica, pues Ciudad de Cenizas es una novelita bueno, digo novelita porque no es muy grande, ¿vale? No es esa, se hace amena. Yo creo que le pasa un poco como con La Conjura de Noviembre, se hace amena de leer. Creo que les puede gustar. Y luego, para todos los amantes de la novela negra, pues yo sigo recomendando a Chandler. Yo el otro día me terminé el último libro de Raymond Chandler que me quedaba por leer. Lo que lo tengo por aquí es el de La Dama del Lago. Y la verdad es que lo disfruté mucho, mucho. Así que para todos los amantes del género, ya que estamos hablando de La Conjura de Noviembre, voy a recomendar novelas del género, pues recomendaría Ciudad de Cenizas y La Dama del Lago. Bueno, pues buenas recomendaciones que seguro que alguien eh, leerá y por supuesto yo. Bueno, Ciudad Ceniza ya tuve la ocasión también de leerla, que también me gustó. Y nada, y la otra pues intentaré también echar un vistazo. Sí, muy recomendable. Pues nada, pues lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que está viendo el directo y tiene alguna pregunta, pues animarle a que haga algo, bueno, que diga algo y pregunte, y si no, pues lo dejamos aquí. Perfecto. Mira, Pues bueno, Indómito Emilio dice que Chandler y Hammer, clásicos imprescindibles. correcto. Sí, señor. Es el único comentario que veo que han dejado. Bueno, mientras esperamos, aprovecho para darte las gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Y nada, seguiremos en contacto por redes y un placer. Bueno, lo mismo digo, el placer ha sido mutuo y por supuesto, seguimos en contacto y hasta la próxima. Muchas gracias, Kiko. Nos vemos. Venga, un saludo, hasta ahora. Un saludo. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, hasta aquí este directo de esta semana. La semana que viene nos vemos el lunes. El lunes 24, nuevo directo. Mientras tanto, leed y disfrutad de la literatura.